la, la situación. Entonces, esta velocidad le dio aproximadamente 300.000 kilómetros por segundo, con lo cual él dijo que las ondas electromagnéticas viajan a la velocidad de la luz, por lo tanto, la conclusión es muy simple: la luz son ondas electromagnéticas que viajan al espacio. Después vino todo un tema de confusión. ¿Por qué? Porque uno, cuando asocia una onda y asocia una perturbación, lo primero que piensa es, bueno, ¿cuál es el medio material donde se propaga la onda? Porque las ondas sonoras, las ondas mecánicas, necesitan un medio material. Pero bueno, acá en principio creían que había una sustancia, que qué sé yo, la llamaron éter. Después vieron que la velocidad de la luz era un invariante y bueno, llegaron a la conclusión de que son ondas electromagnéticas generadas por estos campos y que viajan en el espacio a la velocidad de la luz y que no necesitan un medio material para propagarse como las ondas mecánicas. Entonces, la teoría de Maxwell es una teoría sólida y que se aplica muchísimo, y es tan sólida que cuando cuando empezaron a estudiar el modelo atómico, decían, bueno, ¿y cómo lo explicamos? Y con Newton y Rutherford. Entonces hacían una especie de híbrido entre la mecánica de Newton y la mecánica de Maxwell. O sea, cuando los electrones giraban alrededor del átomo y en una órbita, decían, bueno, tiene una fuerza debido a la repulsión eléctrica entre el protón y el electrón, y a su vez, como está girando, tenemos una aceleración normal, plantean una condición de equilibrio, etc. Es como que estaban entrando en un límite y que usaban las teorías que tenían a disposición y con mezclas, tipo, después decían, no, bueno, no puede girar en cualquier órbita, etcétera, hasta que apareció Schrödinger con toda otra teoría. Schrödinger y un montón más. Entonces, trabajamos mucho con campo eléctrico, vimos cuáles eran las herramientas para sacar campo eléctrico: campos de cargas puntuales, campos de cargas continuas, campos que podíamos hacer Gauss, campos que no podíamos hacer Gauss, integrábamos, y ahora vamos a empezar a trabajar con campos magnéticos. ¿Cómo se calculan los campos magnéticos? Y así como antes teníamos un método que era por integración y un método que era por Gauss, acá vamos a tener Biot-Savart y vamos a tener Ampère-Maxwell. Entonces vamos a aprender a sacar campos magnéticos, y así como tenemos la cabeza adiestrada de saber sacar el campo eléctrico de un disco, de un anillo, de una corona, de un cable infinito, de una esfera cargada, no cargada, conductora, cascarón, todos los clásicos, plano infinito y demás, y ante cada situación sabemos cómo laburarlo. Bueno, acá va a pasar lo mismo: cómo sacar el campo de un cable infinito, si el cable es grueso, si es un solenoide, si es un toroide, si tenemos superposición porque hacen piruetas extrañas los cables. Y bueno, esa es la idea Y después se mezcla con Faraday Lens, donde aparece la feminucida, etc. Entonces arranquemos con las herramientas para calcular campo magnético. ¿Sí? Uno de chiquito tiene el concepto de campo magnético, porque quien no agarró dos imanes y los quiso pegar. Así que el concepto de campo magnético está presente, el imán. Bien, entonces las herramientas son, por un lado, Biot-Savart, que dice que el diferencial de campo es mu0 por I de R', producto vectorial R menos R' sobre módulo de R menos R' al cubo, que es parecido a cuando calculábamos el campo eléctrico por definición,
R.campo, R'.fuente, bueno, ahora en vez de cargas tenemos corrientes y en vez de epsilon 0 tenemos mu 0. Bien, creo que digo un 4pi acá, no me acuerdo. Después nos vamos a dar cuenta con los problemas. Sí, me parece que con 4pi. Y después la otra herramienta es la circulación de B escalar de L igual mu 0 por I. O sea, en principio vamos con la ley de Maxwell vieja. O sea, la ley de Ampère vieja, sin la corrección. Entonces, según qué situaciones tenemos, atacamos por acá o atacamos por acá, entendiendo que I es la corriente concatenada, y la corriente concatenada puede ser un fideo, tipo un cable circulando corriente por ahí, o un caño, donde tenemos una corriente que es JDS, que J es la densidad de corriente que atraviesa una superficie. Y el valor de mu 0 es 4pi por 10 a la menos 7 tesla metros sobre ampere. Entonces, esas son las herramientas para sacar campos magnéticos. Entonces, arranquemos con un campo muy lindo que es el de la espira, para sacar el campo magnético de una espira en el eje de simetría, en el eje axial. O sea, una espira es un anillo que está circulando una corriente por acá y queremos calcular el campo magnético en el eje Z. Este es el eje X, este es el eje Y, este es el eje Z y por acá viene la corriente así. Entonces yo quiero calcular el campo magnético en el eje Z. Otra vez digo lo mismo que dije en campo eléctrico. Cuando en campo eléctrico calculamos el campo eléctrico de pronto de un disco, o de un anillo, o de una corona, o de cualquier otra cosa, me piden en el eje este, ¿sí? Pero eso no quiere decir que acá no hay campo. Hay campo. Lo que pasa es que en las carreras de ingeniería no lo ven. Solamente se ve en la carrera de física, pero no en electromagnetismo, sino en una de las últimas físicas, porque requiere otra matemática. Pero sepan que, claro, lo que puede ocurrir en el examen es que en vez de ponerme el disco así, me lo ponen al revés, pero la idea es la misma, siempre en el eje de simetría. Bueno, lo mismo con el campo magnético. Entonces decimos, R. R es el punto, vamos a hacer Biot-Savart. Después vamos a tener estratificado cuándo va una, cuándo va la otra. Producto vectorial R menos R' sobre módulo de R menos R' al cubo. Bueno, ahí hay que remarla. Acá creo que un 4pi, ahora después nos vamos a dar cuenta. Digo, R es 00Z. Es lo que llamamos punto campo. R' es el punto fuente, o sea, donde está lo que genera el campo son las corrientes R coseno de tita, R seno de tita, 0. Este es el punto fuente. Después hacemos R menos R'. R menos R' es menos R coseno de tita, coma, menos R seno de tita, coma, Z. Después hacemos módulo de R menos R'. Me queda R cuadrado más Z cuadrado raíz cuadrada. Bien, ¿qué más nos falta? Diferencial R'. Diferencial R', derivo esto, y si lo derivo en función de tita, me queda menos R seno de tita, coma, R coseno de tita, coma, 0. Entonces todos los ingredientes que aparecen ahí ya los tenemos. Tenemos R', tenemos R menos R', tenemos el módulo y hay que hacer un producto vectorial. Entonces hacemos lo siguiente, ponemos que el campo magnético va a ser mu 0 sobre 4pi
por una integral, no, todavía no pongamos una integral, vamos a poner diferencial b igual mu0 por i, y ahora dr', mu0 por i por dr', producto vectorial r menos r', esto lo ponemos acá, y jk. Entonces, profe, ¿podés subir un poquito la cámara, por favor? sí, sí. Ahí. Sí, gracias. Entonces, dr' es menos r seno de tita de tita. R coseno de tita, 0. Eso es dr'. Ahora r menos r', menos r coseno de tita, menos r seno de tita, z. Entonces ya tenemos mu0 por i de r', producto vectorial r menos r', sobre el módulo de r menos r' al cubo. O sea, me queda, acá ponemos 4pi y acá ponemos r cuadrado más z cuadrado a la 3 medios. Entonces vamos a hacer el producto vectorial. Me queda mu0 por i sobre 4pi r cuadrado más z cuadrado a la 3 medios por tacho. Este por este menos este por este. Me queda rz coseno de tita de tita. Tacho. Este por este menos este por este y le cambio el signo. R seno de tita diferencial tita. Tacho. Esto por esto es r cuadrado seno cuadrado menos esto por esto es r cuadrado coseno cuadrado. Saco factor común r cuadrado, me queda r cuadrado de tita. Bien. Y yo integro entre 0 y 2pi. O sea, el campo magnético es mu0 por i sobre 4pi. Observen que esto no depende de tita, lo puedo sacar de la integral. Por la integral entre 0 y 2pi de rz coseno de tita diferencial tita, como a la integral entre 0 y 2pi de rz por seno de tita, coma la integral entre 0 y 2pi de r cuadrado diferencial tita. Bien. La integral de coseno de tita entre 0 y 2pi es 0. La integral del seno de tita entre 0 y 2pi es 0. O sea, me queda solamente la tercer componente. Por lo tanto, pongo mu0 por i. La integral de r cuadrado de tita es r cuadrado por tita. R cuadrado por tita entre 0 y 2pi me salta un 2pi. Sobre 4pi por r cuadrado más z cuadrado a la 3 medios versor z. Puedo tachar el 2pi con el 4pi, me queda un 2, y ahí sacamos el campo magnético, una espira circular de radio R. O sea, tenemos una espira así, esa espira genera un campo en el eje Z, que en cada puntito tiene esta expresión. B es mu0 por i por r cuadrado sobre 2r cuadrado más z cuadrado a la 3 medio versor z. Ahí saqué el campo magnético en una espira circular. Bueno, observen que depende, esto es z, ¿no? En cada z tengo un campo magnético que apunta en el eje z. En particular, puedo calcular el campo magnético en el origen. Si yo calculo el campo magnético en el origen, es B, y donde dice Z pongo 0. Entonces, si donde dice Z pongo 0, me queda R cuadrado a la 3 medios, es R cubo. Y R cubo, arriba R cuadrado, simplifico mu0 por i sobre 2
R versor Z. Y esto me da el campo magnético en el centro de un anillo. ¿Sí? En el campo eléctrico, en el centro del anillo era cero. El campo magnético no. Si la corriente circula en forma antihoraria, el campito va para arriba. Si la corriente circula en sentido horario, el campito va para abajo. Está la regla de la mano derecha con el dedo gordo de la corriente y los otros 4 dedos me dicen la dirección del campo. Si son zurdos, se les va a complicar. Bueno, entonces ya tenemos una forma de calcular el campo magnético con la ley de Biot-Savart. ¿Qué pasa con Ampère-Maxwell? Por ejemplo, tengo un cable infinito. Un cable infinito, circula una corriente I, y yo sé que las líneas de campo magnético alrededor del cable son círculos. O sea, el campo magnético forma líneas circulares alrededor de la corriente. ¿Ven? La corriente lo puedo pensar como cargas en movimiento. Y genera un campo que si la corriente va hacia arriba, el campo magnético, por ejemplo, en este punto es así, en este punto es así, acá es para atrás y acá es para... O sea, si la corriente es saliente y yo tomo un círculo, las líneas de campo magnético van así, saliendo del pizarrón. Si la corriente es entrante, las líneas de campo son círculos, pero tienen este sentido. Bueno, entonces ahí tenemos, ¿y cómo saco eso? Bueno, cuando tengo corrientes así infinitas, vamos por Ampère, la integral de B escalar de L igual mu0 por la corriente concatenada. B escalar de L, observen que el vector campo magnético a una cierta distancia es siempre el mismo, o sea, el módulo depende de cuán cerca o cuán lejos esté del cable. Entonces, así como en Gauss, la integral de escalar de S, la integral doble de escalar de S me queda el campo por el área, acá me queda el campo por el perímetro. Entonces tenemos B por 2pi por R igual mu0 por I. O sea, B es mu0 por I sobre 2pi por R versor phi. Y ese es el campo magnético de un cable infinito. Si tengo, en vez de ser infinito, es semi-infinito, en vez de 2pi por R es 4pi por R. Y si el cable, en vez de ser infinito o semi-infinito, es finito, hay que hacer Biot-Savart y tienen otra expresión. Entonces, hay una serie de campos que les conviene saber, tenerlos en la cabeza, porque en general nunca me van a dar un campo de estos conocidos, sino una situación para hacer superposición. Entonces, sepan que si yo tengo un cable infinito, el campo magnético es mu0 por I sobre 2pi por R versor phi. Segundo, si tengo un cable semi-infinito, es mu0 por I sobre 4pi por R versor phi. Adri, ¿Sí? ¿el cable semi-infinito se calcula con Biot y Savart? ¿Sí? Sí, Ah, sí, sí. Acordate que los físicos somos idealistas. Entonces, tenemos un método para abordar la realidad muy... Mirá si no sería importante que estamos haciendo una clase, de cada uno está en su casa, en distintos lugares, y estamos haciendo una clase. ¿Cuál es la ventaja de la física y de la ciencia? Que siempre cuando primero buscan patrones, ¿sí? Y la ocurrencia de lo que se observa, asumimos que responde a un modelo, no al azar. Entonces, estudiamos eso, pero siempre simplificamos la realidad. O sea, siempre llevamos todo al extremo de tan ideal que no existe. ¿Sí? Por ejemplo, yo veo una vaca bajando una colina y quiero ver la dinámica de la vaca,
Para mí, cuando Newton miró la vaca, dijo, es un punto. Yo sé que no es un punto, que tiene 4 patas, que tiene una cola, que tiene una cabeza, que tiene un color, pero es un punto. Y a partir de ese punto desarrolló un modelo y después vienen las correcciones. Y, bueno, en realidad no es un punto, lo puedo pensar como un cilindro. No, bueno, un cilindro con 4 cilindros más que son las patas y empieza toda la parte de momento de inercia y empieza todas las partes de perturbaciones. Lo que tienen que aprender que el modelo es lo que se asemeja a la realidad la desconocemos. O sea, uno cuando estudia el átomo y uno dice, ah, son bolitas los electrones que giran alrededor del núcleo, no sabemos si es así. O sea, armamos un modelo que mediante experimentos lo cotejamos y funciona. O sea, es como una especie de GPS de la realidad. Y bueno, entonces la pregunta en el cable es semi-infinito. Es como cuando decimos un plano infinito, pero los planos no son infinitos. O sea, yo tengo un plano así en un capacitor y dijimos que el campo eléctrico acá era sigma sobre epsilon cero porque hacíamos superposición de los dos campos y el campo de un cable infinito era bla bla bla, Gauss, metíamos un corcho que lo atravesaba, etcétera, 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 lo repetimos, lo hacemos, pero las líneas de campo acá son tiqui, 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 pero cuando llegamos al borde empieza a haber fluctuaciones que no sabemos cómo influyen. Entonces siempre decimos, bueno, considero un punto de forma tal de que puedo suponer que el plano es infinito. Y funciona, porque los capacitores funcionan, el campo de los capacitores se calculan de la forma que vimos, etcétera. Y cuando vemos una pequeña modificación, empieza la teoría de perturbaciones. Y a partir de ahí uno también saca conclusiones poderosas. Entonces, estamos viendo física de lápiz y papel. Física de lápiz y papel, todo es ideal. O sea, el cable es semi-infinito, pero no pasa nada en el semi-infinito. O sea, puede venir un cable así y después así. Y forma un codo. Y quiero calcular el campo en este punto. Entonces, esto lo considero finito, porque capaz que acá viene una curva así y esto capaz que se va un cable para allá, entonces lo van seccionando y van aplicando según cada situación, si es finito, semi-infinito, etc. Claro, con un cable semi-infinito no tiene las simetrías necesarias o suficientes para hacer Ampere, ¿no? Claro, Por eso sí, se usa pero Biot-Savart. por eso, perfecto. Pero uno dice, hagamos cuenta que no nos escuchan los matemáticos, pensamos el infinito como si fuese algo y el semi-infinito es la mitad de ese algo. Entonces, es razonable que el campo salga así. Igual, si haces Biot-Savart en un campo, en un cable finito, Y te paras muy cerca del centro, es muy parecido al campo de un cable no, infinito. pero el campo de un cable finito, o sea, digo, bueno, acá tengo un ángulo alfa 1, acá tengo un ángulo alfa 2, pones un eje, haces Biot-Savart, o sea, este es el eje Y, este es el eje X, pones punto campo, punto fuente, integras y se llega a mu 0 por I sobre 4 pi por R por seno de alfa 1 más seno de alfa 2 versor phi. Este es el campo de un cable finito. Fíjate que el finito, si alfa 1 y alfa 2 se van a 90, se transforma en infinito. Y seno de 90 más seno de 90, 1 más 1, 2, simplifico, pim, obtengo este. Y el semifinito, uno es 0 y el otro es 90, esto es 0, esto es 1, me da este. O sea, estos dos surgen de este, si querés. O sea, haciendo Biot-Savart, puedo llegar de otra forma a que el campo de un cable semi-infinito valga mu 0 por i sobre 4 pi por r. En términos, quiero probar el parcial, sé que hago Biot-Savart, sé que hago, pero tienen que meter en la cabeza este tipo de secuencias, por lo que les voy a explicar ahora. Primero vamos a agregar un par más. Cuarto, la espira,
circular. La espira circular, el campo magnético es mu0 por I por R cuadrado, dividido 2, R cuadrado más Z cuadrado a la 3 medio versor Z. Y sí, hay que saberla. Hay que saberla y hay que saberla deducir. Porque en un examen, ustedes van a estar en el pelotón del medio. Y supongamos que tienen que usar una superposición y en algún momento dicen espira circular y tiran esto. Y otro participante del ingreso pone espira circular, tira esto y al lado hace el desarrollo. O por lo menos lo plantea, punto campo, punto fuente, hace una después ponen completan con palabras. Acá integra, y yo. Entonces el otro tiene un cachitín más, es como la Fórmula 1. El pelotón del medio que están entre los que no entran y no entran son décimas, décimas. Por eso tardaron tanto en corregir este examen que tomaron, que normalmente tardan 15 días y estuvieron 3 meses para discernir quién entra y quién no entra. La diferencia es cómo escriben letra clara, influye letra clara, justificaciones, etc. Y también saber, por ejemplo, estoy resolviendo el examen. A la mañana es cuando es más heavy el examen, que son ejercicios bien grosos, y los más importantes son 6, bueno, supongamos, o no me acuerdo cuánto fue esta vez, y yo digo, y tengo que usar el campo magnético y lo pongo, y me pongo a deducir esto y me pierdo. No, no, lo pongo. Sigo en otra hoja con otro problema, y cuando veo que falta poco, empiezo a hacer el desarrollo, porque si no, se me van 20 minutos haciendo la cuenta y capaz que otro podría haber sumado otro ejercicio y de última ponen R es tanto, R' es tanto, y explican cómo se deduce y listo. Y no están 25 minutos a cámara lenta llegando acá, porque después no van a poder hacer otro problema. Bueno, quinto. Bueno, acá sale, si la espira está en el centro, centro de anillo, sale de acá, que es mu0 por I sobre 2R versor Z, porque pongo Z igual 0. Fíjense que uno se confunde, ¿cuál lleva el pi? Bueno, el del cable infinito lleva el pi y el otro no. Sexto, el del solenoide. El solenoide es un conjunto de espiras y hay dos tipos de campos de solenoide. El que es infinito, y también hay otro que puede aparecer un campo magnético, un solenoide finito, que es raro que aparezcan los parciales de las facultades, más si estudian ingeniería, pero puede aparecer. Después vamos a ver cómo se saca el campo de un solenoide. Pero para entrar en tema, bueno, el solenoide infinito, el campo magnético adentro es mu0 por I por N sobre L versor Z, y afuera es 0. Esto es adentro y esto es afuera. Y sale haciendo Ampère-Maxwell, tomando un circuito así en el borde de los solenoides. Pueden investigar, entran a los libros, a ver el campo magnético del solenoide y listo. Y el séptimo es el del toroide, que es como un neumático, así, que gira y tienen todo un anillado adentro, etcétera. Entonces la línea de campo magnético van por acá y el campo magnético es mu0 por I sobre por N, el número de espiras, sobre 2pi por R. O sea, ahí estamos suponiendo que, bueno, a veces ese R consideran que es el mismo, dependiendo de la sección de la espira, etcétera. Bueno, versor phi. Entonces, todos estos 7 campos los tienen que tener así, en la cabeza. ¿Cómo lo obtienen en la cabeza? No estudiándolos, haciendo ejercicios, hacen, a ver cómo era, hacen, y se les pega. Bien, como seguramente se les habrá pegado cuando hicieron esta materia y fueron al parcial de magnetismo. Entonces aparecen las secuencias tipo, viene así, acá me ponen así, viene así, vuelve para acá, tipo
así y me dicen, esto es un campo magnético donde la corriente fluye así, esto tiene radio A, esto tiene radio B y me piden el campo magnético en ese punto. Y bueno, supongo que lo habrán visto en los parciales cuando hicieron esta materia, hay 2 millones de variantes, ¿no? Hay todo tipo de piruetas que pueden aparecer, vamos a ir viendo varias, pero la clave es hacer superposición, o sea, este es el eje Y, poner siempre los ejes, el eje X, dicen, bueno, esto es 1, 2, 3 y 4. O sea, el campo en el centro es el campo 1 más el campo 2 más el campo 3 más el campo 4. Y no solamente tienen que escribir esto, sino tienen que decir, estoy haciendo superposición. Y ahora les digo un hándicap que tienen que hacer para, si están en el pelotón de 60, cuando el tipo corrija el parcial, decir, y este qué buen examen. Tienen que poner que el principio de superposición vale porque las ecuaciones de Maxwell son lineales. ¿Qué quiere decir que son lineales? Si yo tengo divergencia de B igual 0 y tengo dos campos, la divergencia de B1 más B2, este operador matemático me dice que es la divergencia de B1 más la divergencia de B2. ¿Ven cómo son lineales? La ecuación de Newton es lineal. Las ecuaciones de Maxwell son lineales. Y uno dice, ¿y la interferencia de la luz? ¿Por qué no? ¿Por qué aparece un patrón de interferencia si las ecuaciones de Maxwell son lineales? Porque lo que nosotros medimos en la pantalla no son los campos, sino la intensidad del campo. Vemos la cantidad de fotones que le pegan a la pantalla o vemos eh, las ondas electromagnéticas que pegan, pero lo que medimos es intensidad. Y la intensidad es el cuadrado del campo. Y cuando yo hago al cuadrado y sumo dos campos, no es la suma de los cuadrados, aparece un fenómeno de interferencia. Por eso pasa en Yang las franjas claras y oscuras. Después, desde el punto de vista cuántico, hay otra explicación. Desde el punto de vista probabilístico, hay otra explicación, etc. Es un experimento muy copado. Pero cuando dicen superposición, escriben, lo hago por superposición y escriben. Puedo hacer superposición porque las ecuaciones de Maxwell satisfacen el principio de superposición, son lineales. Bueno, todo eso suma. Entonces, los campos acá y acá son cero, porque si la línea de campo pasa por el punto que quiero calcular el campo, el producto vectorial de dos vectores que me da, que son paralelos, me da cero. O sea, este campo es cero, este campo es cero, y explican lo que dije con las palabras, porque los vectores quedan paralelos. Siempre que calculo el campo magnético en un punto donde la corriente tiene la dirección que pasa por ese punto, ese campo es cero. Entonces me quedo este y este. Con la regla de la mano derecha, este sale para ustedes y este, que la corriente viene así, también sale, o sea, se suman, sería mu0 por i, y no es una espira, es mitad de espira, así que en vez de 2pi en vez de 2r es 4r, bueno, 4a sería versor z más mu0 por i sobre 4b versor z. Y ahí tenemos el campito este. Bueno, está muy bueno y se pone muy lindo cuando entremos en Faraday Lens. El domingo que viene, en la hora esta, vamos a ver más campos de cables coaxiales y también la parte de fuerza, de la fuerza de Lorentz. Y después vamos a ir atacando la otra ecuación de Maxwell, que es la ley de Faraday-Lenz. Bueno, ahora vamos por MIT y ahora sí, electrostática a pulmón. Nos vemos en un minuto.